De inmediato empezamos nuestro debate. Invitamos a ustedes, a los televidentes, a los tuiteros a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de sus pantallas. Ahí las tienen en este momento y esta es la pregunta. ¿Cómo creen que serán las últimas 3 semanas de campaña electoral para las legislativas del 6 de diciembre en Venezuela? La oposición venezolana confía en que el próximo 6 de diciembre se genere un cambio en su país, renovando la Asamblea Nacional que por 15 años ha estado bajo el control de los chavistas. Por eso lanzaron toda su maquinaria para tratar de conseguir por la vía democrática un nuevo futuro en Venezuela. Iniciaron oficialmente las campañas electorales en Venezuela para los comicios legislativos del 6 de diciembre, dando comienzo a 3 semanas cruciales para el futuro venezolano. Desde el pasado 13 de noviembre hasta el próximo 3 de diciembre, los postulantes a la Asamblea Nacional tendrán la oportunidad de publicar en medios de impresos, en televisión de circulación nacional, regional o local sus propagandas políticas. La contienda se produce en medio de diferentes reclamos por parte de la oposición que cuestiona la negativa del régimen de no permitir observadores internacionales, a pesar de que el propio Nicolás Maduro asegura que las puertas de su país están abiertas para que puedan hacer un acompañamiento este día. La Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Están cordialmente invitados todos los representantes de gobiernos, organismos que quieran participar en esta fiesta de la paz, de la democracia del 6 de diciembre en Venezuela. 19 millones de venezolanos están llamados a las urnas para escoger a 113 diputados de forma nominal, otros 51 serán escogidos por lista de partido y otros 3 en representación de las comunidades indígenas. Para los expertos, estas elecciones representan una gran esperanza para la oposición venezolana debido a que durante los últimos 15 años la Asamblea Nacional ha sido de mayoría oficialista. Inclusive, según algunos estudios de opinión publicados en los últimos meses, existe un margen de victoria holgado para los opositores debido a la profunda crisis económica en la que se ha sumergido el país en manos de los chavistas. Pero la tensión interna no es lo único que se registra al inicio de las campañas. Precisamente, 2 hechos generaron controversia. Uno de ellos, el más grave según los analistas, fue la captura en Haití de los venezolanos Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quienes fueron llevados a Nueva York, donde están siendo acusados de asociación para delinquir y conspirar en complicidad para violar la ley de narcóticos de Estados Unidos. Esto, por supuesto, generó un sinnúmero de críticas de la oposición y otros sectores venezolanos que acusaron al presidente Nicolás Maduro de encubrir un narcoestado. La polémica se registró al tiempo en el que el presidente Nicolás Maduro habló frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde aseguró que en su país se respetan los derechos de todas las personas y se trabaja por la paz. Vamos a iniciar este debate, ya vamos con todos los invitados, pero en primera instancia quiero saludar en el Centro Internacional de Noticias a Wilson Castro. Él es miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia. Wilson, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y por estar aquí en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos los televidentes de toda Latinoamérica, de Colombia y de todos los países que nos ven. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. Bueno, la oposición tiene unos planes estratégicos para recorrer y creo que Lilian Tintori también se ha puesto la camisa y ha dicho que va a recorrer algunos estados, va a hacer una gira. ¿Cómo van a enfrentar estos últimos 20 días de campaña? ¿Dónde se van a centrar y cuál va a ser la estrategia para poder tener el mayor electorado el 6 de diciembre? Bueno, Jesús y amigos que nos escuchan, yo quiero decir que estas son las primeras elecciones en Venezuela en la cual la oposición arranca siendo favorito primero a nivel de números. Hoy cualquier encuesta le da por lo menos 30 puntos de ventaja a la oposición. Aparte de eso, quien ha hecho la mejor campaña hasta el día de hoy, antes del arranque de campaña, que es precisamente el día de hoy, ha sido el propio gobierno. El gobierno dice que hay una campaña internacional para desprestigiarlo, eso es cierto. Y la campaña la están haciendo ellos mismos, los sobrinos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, los escándalos que se han armado en torno a Diosdado Cabello por el narcotráfico. Todo esto es lo que está creando una gran inconformidad en los venezolanos, que por cierto hay que decirlo una vez más, no crean que porque esto sale en toda Latinoamérica, en Venezuela se está diciendo esto. Hoy muchos venezolanos no saben lo que está pasando porque hay un tinglado creado para la censura, para que no se sepa todos estos escándalos que hoy están agobiando el gobierno. Pero aparte de eso hay una realidad muy potente, que es que en Venezuela la gente está pasando hambre. Y no lo digo, mire, como un eufemismo, esto es una realidad. En Venezuela se pasa hambre. Hay personas que pasan 8 horas en una cola para poder comprar una lata de atún, una lata de leche que no se consigue, los pañales para un niño, no se consigue medicina.
todo esto ha creado una inconformidad, especialmente en los sectores más humildes, los más pobres, la gente que votó por el oficialismo porque había mucho dinero proveniente de la renta petrolera y ese dinero se invertía de manera electorera, sí, regalándola para que la gente votara. Hoy ese dinero no existe, se lo han robado, hay enormes escándalos de corrupción, ahora un narcoestado. Yo le pregunto a cualquiera que me ve el día de hoy si es posible que un sobrino suyo tenga un yate, viaje en avión, tenga una gran mansión en República Dominicana y lo agarren con 800 kilogramos de cocaína dirigidos a Estados Unidos y usted no lo sepa, y más siendo usted el presidente de la República de un país, eso es imposible. Por lo tanto, hoy cualquier país decente estaría pidiendo la renuncia de Nicolás Maduro, y es por eso que estamos seguros que todo este cúmulo de acciones que se están dando el día de hoy serán, bueno, motivantes, motores para que la gente salga a votar de manera masiva por un cambio en Venezuela. Estamos seguros que eso va a pasar y por supuesto tenemos un gran reto, Wilson, que es democráticamente sacar a estos señores que no son democráticos. Wilson, usted me habla del sentir de la gente, ¿cierto? Y le expone a los televidentes esta noche eso, el sentir de la gente, y tenemos el sustento, según lo que usted me está diciendo, dice las encuestas. Claro, las encuestas las contratan, las encuestas las entregan unas empresas, son unos números, son una tendencia, pero me quiero enfocar en lo que acaba de decir, el sentir de la gente. ¿Cree usted que en estas 2-3 semanas la gente va a salir masivamente a respaldar actos convocados por la oposición, o simplemente por el temor que pueda generar un acto, una concentración, prefieren estar en sus casas, pero saben que el voto va a ser para la oposición? Mira, las elecciones no se ganan con actos electorales, pero hay unas demostraciones ya claras. Tú lo decías, Lilian Tintori, lo está haciendo todos los dirigentes de la oposición, María Corina Machado, Enrique Capriles, todos están recorriendo el país y uno nota la emoción que siente la gente al salir a acompañarlo. Pero aparte de eso, hay mucha gente que no tiene tiempo para estar en un acto político, porque está en una cola sobreviviendo. Esa gente va a tener dos formas de expresarse. Sí. Y te lo digo con mucha propiedad porque yo salí exiliado del país, tuve que salir corriendo, pero yo tenía un programa de televisión que lo hacía en las comunidades. Y yo vi el respaldo de las comunidades durante muchísimos años al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro, bueno, porque se sentían conformes con lo que le entregaban. Hoy eso no existe. Acaban de decretar que un cartón de huevos cuesta 420 bolívares. Pues usted va hoy a Venezuela a buscar un cartón de huevos y no lo consigue, porque este gobierno acabó con todo. Entonces, hoy hay una indignación popular que se va a manifestar de dos maneras. Una es votando a favor de la unidad. Y no es ni siquiera por la oposición, es votando en contra del gobierno. Y la otra va a ser no votando. Todo ese oficialismo que en algún momento masivamente acompañó a la propuesta revolucionaria de estos delincuentes, bueno, hoy se dan cuenta que eso era una careta y esa gente o no vota por ellos o va a votar por un cambio. Nuestra invitación es a que voten por un cambio, y a la gente de la oposición, los que han votado una y otra vez y se han sentido frustrados, creo que están ante la gran oportunidad de que su voto por primera vez signifique una puerta que abre la esperanza de un cambio, porque con la Asamblea Nacional no se resuelve todo. Y tenemos que estar preparados para muchas cosas. Quiero saludar a Pedro Patiño, director de la Red Bolivariana, analista político, está en Valencia, Venezuela. Pedro, ¿nos escucha? Una buena noche. Sí, te escucho perfectamente, Jesús. Perfecto, gracias Pedro. por la invitación y buenas noches a tu audiencia. Gracias. Vamos a intentar tratar de tener el diálogo que sea fluido. Sé muy bien que usted ha tenido participación aquí, tenemos a Wilson Castro. Vamos a tratar de que sea el diálogo fluido para enriquecer a los televidentes y que podamos tocar varios temas que tengo en la agenda para esta noche con usted y con Wilson. Más adelante tenemos otros dos invitados, ya los iremos incorporando al debate. La primera pregunta, Pedro, se la hacía también a Wilson. Desde el lado del oficialismo, ¿usted cómo cree que se va a enfrentar estas 2-3 semanas que quedan? Sí, lo que hay que definir de los dos bandos, la oposición y digamos el gobierno, es el mensaje y el activismo. Ahí se va a decidir quién va a tener más diputados que el otro, ¿no? El mensaje, como lo sabemos, el gobierno se basa en todas las obras sociales que han pasado en Venezuela durante estos últimos 15 años, que son innegables, pues nadie lo puede ocultar. Son obras sociales a nivel de vivienda, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de estudio, o sea, es una de infraestructura, es una obra que está allí y que se palpa pues, día a día. Lo otro es el activismo político, y sabemos que la maquinaria del gran polo patriótico es una maquinaria muy fuerte. Son más de 7 millones inscritos en el PSUV, y con los otros aliados como el Partido Comunista
la parte del MAS y otros partidos de envergadura están apoyando pues un activismo de calle que es realmente impresionante. Ahora bien, del lado de la oposición, lo que vemos es un mensaje que es único, o sea, es decir, Maduro vete ya, o sea, no es una elección que se va a hacer, Jesús, son alrededor de 113 definiciones nominales, 51 candidatos por lista y tres hermanos de la etnia de nuestros hermanos originarios que van a ser elegidos. Es decir, la oposición se ha reducido a un solo mensaje, es decir, vamos a ganar estas asambleas para sacar a Maduro, y eso es un grave error de ellos, incluyendo el mensaje que tienen sobre la guerra económica y el mensaje ahora que han hecho los medios de comunicación, que todavía están muy dudosos sobre estos muchachos que encontraron en Haití, no con droga, eso es falso, lo encontraron en reuniones que supuestamente iban a entrar a Estados Unidos con una cantidad de droga, importarla a Seriapo, exportarla, pero no se encontraron droga, y eso hay que definirlo, o sea, hacerle ligeramente comentarios sobre este asunto es algo que no lo debe hacer un político porque puede quedar en ridículo, ¿entiendes? Entonces, fíjate lo siguiente, hay el mensaje, está el activismo. Si estas dos variables, el gran pueblo patriótico la domina, yo creo que sí puede hacer un gran trabajo y ganar algunos escaños más, no la gran mayoría como piensan los dos bandos, porque la elección va a estar muy reñida en todos los circuitos, son 84 circuitos, Jesús. 84, no es un solo circuito, son 84 circuitos. Claro, Pedro, permítame, le hago una interrupción porque es que en la mitad de su intervención usted habla del tema de las personas capturadas en Haití y usted dice estos muchachos. Perdóneme, Pedro, se lo digo con todo respeto y con toda franqueza, y creo que no podemos caer en ese juego con los televidentes. Estos muchachos, como usted lo dice, tienen nombre. Se llaman Efraín Antonio Campo Flores, Frankie Francisco Flores de Freitas. ¿Está claro? O sea, esos son los nombres de las personas capturadas y son sobrinos de la esposa del presidente de Venezuela. Mira, eso yo no puedo decirte que esos son los verdaderos nombres. No sé, tú sabes muy bien qué ha pasado con esas ollas mediáticas que de repente dicen, no vale. Pero yo no creo, perdón, ya voy, Wilson. Claro, Pedro, discúlpame, Pedro, mira, yo intento llevar el debate con la... Pero por Dios, Pedro, yo intento llevar el debate... Yo intento llevar el debate con los hechos reales, y es que yo no estoy inventándome los nombres ni los medios de comunicación. En este caso, estoy leyendo textualmente de la información generada por la Corte en Nueva York. La Corte de Manhattan es la que ha entregado estos nombres. O sea, los nombres no se los ha inventado el periódico Tapita del municipio X. No, estos nombres salen directamente de la Corte de Manhattan. Eso es lo que yo te quiero decir. La campaña electoral en Venezuela. No Pedro, permíteme también, porque si no va a ocupar todo el programa. Fíjate, lo primero es que yo creo que aquí hay un tema de decencia, un tema de valores. Yo creo que tú no eres juez ni eres investigador, ni puedes saber si esos muchachos, como tú lo dices, son inocentes o no. Yo creo que hay gente que está encargada de dar esa discusión. Pero nada más que los sobrinos del presidente de la República, que fueron criados por él. Yo te pregunto a ti, Pedro, si tus sobrinos andan en un avión, en una avioneta, si tienen un buque, si tienen... Tú dices, no, es que esos muchachos con su trabajo, permíteme, con el sudor de su frente, con el trabajo honesto, honrado, ellos adquirieron eso. Hermano, detrás de eso, no es solo, ¿de quién es esa droga? ¿De dónde salió? Bueno, si quieres me dejas hablar, o si quieres hablas tú completamente de todo el programa. Pero el asunto es que es muy ridículo ponerse a defender lo indefendible, Pedro. Y no dejarme hablar, tampoco habla muy bien de ti, porque deja claro que tienes muy pocos argumentos para defender algo, Wilson, que todo el mundo está muy claro. Wilson, estamos frente a un narcoestado, ¿cómo no? Wilson, Pedro, vamos a ponerle orden. Vamos a ponerle orden, por favor. Vamos a ponerle orden porque si nos hablamos todos... Son traficantes y entonces, mira, por eso hay que votar en contra del gran pueblo patriótico. Mira, si nos hablamos todos encima, los televidentes van a quedar perdidos. Si Wilson habla sobre lo que yo estoy diciendo o Pedro habla sobre lo que dice Wilson, los televidentes quedan perdidos. Vamos a intentar, lo vamos a hacer. Estamos los tres aquí, tenemos 40 minutos todavía por delante. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera para bien del televidente. Mire, Pedro,
para cerrar, es que yo creo que lo del tema de los sobrinos de Cilia Flores está muy claro. Mire, aquí abro la página de la BBC Mundo de Londres y en la página dice lo siguiente: Efraín Antonio Campo Flores, 29 años, sobrino de Cilia Flores. Según información, ella lo crió cuando su hermana murió. Su registro en el Seguro Social venezolano indica que tiene residencia en la zona de Caracas llamada La Silsa y que trabajó en el Parlamento Norteamericano desde el 2008 hasta el 2011. Y aparece todo el cédula de identidad, que no la voy a suministrar, nombre y apellido, sexo masculino, fecha de nacimiento, 250886. Es decir, Pedro, para cerrar ese capítulo, son los sobrinos de Cilia Flores y hay que esperar las investigaciones que dicen. Lo que pasa es que ese caso empaña al oficialismo. Para cerrar ese capítulo, porque no es el tema, ¿no? Estos muchachos estaban investigados hace 8 meses, según los cables de noticia, ¿verdad? Hace 8 meses. ¿Por qué entonces los toman ahorita y los capturan ahorita en víspera de elecciones? ¿Por qué no lo hicieron 2 meses atrás o 3 meses atrás? Esa es la gran pregunta que tienen que hacerse los periodistas de investigación.